Juan capítulo 6 y versículo del 22 al 24. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado a Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Recordemos que esto es después de que Jesús anduvo sobre el mar y pasó al otro lado. Luego la semana pasada os acordáis que cuando todos llegaron a Jesús, Jesús les predicó: yo soy el pan de vida, que fue la predicación de la semana pasada. Y seguimos con la lectura en el versículo 60, donde nos dice, vamos a leer primero el versículo 58 y 59, porque así entraremos en el contexto de lo que está diciendo. Este es el pan que descendió del cielo, hablando de él mismo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Empezamos ahora. Al oírlas, toda aquella multitud que habían comido pan, que él había alimentado a 20.000 personas y que después de haber alimentado le dice: este pan que coméis es simplemente para sustento de vuestro cuerpo, pero si no coméis mi pan, que soy yo mismo, el que no cree en mí no tiene vida eterna. Ahora, el que come de mí, el que cree en mí, este tiene vida eterna y este vivirá eternamente y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Os acordáis de todo eso? Pero al oírlos, toda esta gente que estaba alrededor de él, muchos discípulos dijeron: dura es esta palabra. ¿Cómo vamos a comer nosotros la carne de Jesús? Ellos no miraban espiritualmente, no discernían espiritualmente lo que Jesús les estaba explicando. Solo veían carnalmente lo que tenían. Tenían un hombre delante. ¿Qué pasa? ¿Que yo me voy a comer un dedo? ¿Tú te vas a comer una oreja? ¿O cómo funciona esto? Dura palabra es. ¿Cómo nos vamos a comer a Jesús? ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay alguno de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y se quedó casi solo. Aquella multitud echaron marcha atrás y se fueron, y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Os creéis que yo estoy en este mundo para tener multitudes? ¿O creéis que el objetivo de una iglesia es tener una multitud? ¿Queréis vosotros también iros? ¿Queréis también dejarme solo? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús le respondió: ¿no os escogí yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? La palabra diablo es adversario, enemigo. La traducción: ¿no es vosotros el enemigo, el adversario, el diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque éste
era el que le iba a entregar y él era uno de los 12. ¿Amén? En esta tarde, hermanos, como os he dicho, tengo un mensaje individual para cada uno y a la vez no es para nadie en concreto, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de doble filo, y penetra y discierne y separa los huesos de la carne y separa el espíritu de alma y discierne la intención del corazón, sabiendo lo que vamos a hacer, si es bueno o si es malo. Pero todo esto lo hace la palabra de Dios. Esta palabra que nosotros hace un momento cantábamos, esta palabra que hemos cantado, fuego, fuego, porque como aquellos dos que caminaban en Emaús, hemos sentido un fuego que nos ardía dentro cuando escuchábamos las palabras de Dios. Esa misma palabra, esta tarde, quiere entrar en nuestros corazones y nos quiere hacer meditar un poquito en quiénes somos cada uno de nosotros dentro del cuerpo, dentro de la iglesia. Hoy es un día de examen. Como hemos dicho antes, vamos a ver en 2 de Corintios, capítulo 13 y versículo 5, donde dice: examinaos vosotros mismos. Examinaos vosotros mismos. O sea, cada uno se tiene que examinar a sí mismo. Pero dice más, si estáis en la fe. Esto lo dice el apóstol Pablo a una iglesia donde tenían todos los dones habidos y por haber, donde eran los más carnales de toda la iglesia, donde sus disputas estaban en que mi don era mejor que el tuyo, en que yo pertenezco a Pablo y tú perteneces a Pedro y el otro pertenece a Cefas y compañía. Y Pablo les dice: probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Que no sabemos que Jesús está dentro de nosotros. ¿Ven? Entonces esta tarde vamos a hacernos un examen con las palabras que ha dicho aquí Jesús. Examínese uno mismo bajo la lupa de la palabra de Dios. Hemos dicho el versículo Hebreos 4:12, donde dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, la acabamos de decir. Probarse uno mismo según la palabra, Éxodo 20:20, y dice así: y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no, mirad esta palabrita, para que no pequéis. Cuando Dios nos prueba y cuando nosotros tenemos que probar, es para no pecar, porque sin santidad nadie verá a Dios. No dice el que alaba o el que canta o el que... No, sin santidad nadie verá a Dios. Y Dios hace todo lo que hace para que nosotros andemos en santidad y no pequemos. Y por último, conocerse uno mismo. 1 de Corintios capítulo 2 y versículo 11. Madeline, ¿quién te conoce a ti? Isidro, ¿quién te conoce a ti? El Señor. Nelly, ¿quién te conoce a ti? ¿Quién nos conoce? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Nuestro espíritu es el que nos conoce. El que tenemos al interior nuestro es el que nos conoce. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. ¿Amén? Amén. En estos versículos que hemos leído, la predicación de hoy se titula Tipos de seguidores del Señor. Vamos a encontrar 4 tipos de personas que asisten a las iglesias. En todas las iglesias evangélicas existen estos 4 tipos de personas. Unos son aquellas personas que buscan el pan, que buscan los beneficios. Otros son aquellos que vuelven atrás y que después de un tiempo, de años,
o simplemente en su espíritu dan una marcha atrás y se quedan, no quieren saber, no quieren adelantarse más, no son personas que quieren acercarse más al Señor, sino que se conforman y se quedan en la parte donde estaban. Otros son aquellos que son traidores. Estos son muy duros, pero también los hay. Y por último, y espero que todos los que estemos aquí seamos de este grupo, son aquellos que son discípulos, que son discípulos del Señor. Cuando el Señor les dice, vosotros también queréis iros, y la palabra de Pedro fue clara, ¿a dónde iré si solo tú tienes palabra de Dios? Amén. Hemos dicho que el primer grupo de personas son aquellas personas que buscan el pan. ¿Os acordáis que mi mujer ha leído la parábola del sembrador en Lucas, capítulo 8? Y nos toca ahora tener una mano en la parábola y otra en Juan, para que entendamos cómo Jesús mismo explicó este tipo de personas bajo la mirada o bajo la lupa de la parábola que él predicó. Aquellos que buscan el pan, personas que se acercan, escuchan el Evangelio por conveniencia, han probado de las bendiciones, pero no creen de corazón en el Señor Jesús. La parábola dice que son los del junto en el camino, cuando tiró la semilla el sembrador y unas cayeron junto al camino. Son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Aquellos que aparecieron a Jesús y en el versículo 26 de Juan nos dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Amén. Un personaje en la Biblia que fue Herodes. Herodes era un gran oidor de la palabra. Herodes no era tonto. Herodes tenía encarcelado a Juan el Bautista, y le encantaba escuchar las predicaciones de Juan el Bautista. Y cuando llegó el momento que lo tenían que matar en Marcos capítulo 6 y versículo 20, Herodes se puso triste, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que él era varón justo y santo y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Este hombre luego decapitó a Herodes. Herodes decapitó a Juan el Bautista. Nunca se convirtió, pero le gustaba escuchar la palabra de Dios. Se saciaba de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios le traía paz, le traía bendición, las promesas de Dios para la vida de todos aquellos que creen en Él. Le gustaba escucharlas, pero nunca se convirtió. Cortó la cabeza y la entregó en una bandeja, porque resulta que él estaba enamorado de su cuñada y Juan le decía que así no podía vivir. ¿Les gusta venir a la iglesia? Hay creyentes que les gusta ir a la iglesia, a escuchar, a cantar, a orar, se sienten bien, se sienten a gusto. En Apocalipsis, capítulo 3 y versículo 15, había una iglesia que era idéntica, que hacía lo mismo. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o fuese caliente. A la iglesia de la Odisea, donde resulta que Jesús no estaba dentro de la iglesia, estaba fuera de la iglesia. Cuando Jesús tiene que ser el centro de cada iglesia, en esta iglesia Jesús estaba fuera. Como dice el versículo
Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas, que significan santidad, en el versículo 18. Y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Esta iglesia donde Jesús nos está reprendiendo. En el Apocalipsis hay 7 iglesias donde Jesús da las últimas palabras a cada una de las iglesias. Hermanos, son las iglesias del final de los tiempos. Son iglesias que de las 7 a 5 les dice que se arrepientan, porque si no se arrepienten no van a estar con Él. Estamos viviendo, hace días que voy predicando sobre lo mismo, estamos viviendo tiempos muy peligrosos, donde han entrado lobos rapaces a la iglesia para devorar, aunque fuera, a los que son salvos, a los que son santos. Tenemos que tener cuidado. Dice Jesús en el versículo 20 de este capítulo 3 de Apocalipsis: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. O sea, Él está fuera de la iglesia. Imaginaos que Él está fuera. Nosotros estamos aquí cantando, alabando, gloria a Dios en las alturas, aleluya, aleluya. Y resulta que Jesús está fuera. En vez de estar en medio, Él está fuera. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré a Él y Él conmigo. Este tipo de personas son personas que no han nacido de nuevo, como Herodes. Herodes escuchó la palabra, nunca nació de nuevo. No hay una transformación en sus vidas. Él seguía gobernando, seguía viviendo igual. ¿Cuántas personas van a la iglesia el domingo y cuando salen de la iglesia, San Cloromildo se queda en la iglesia y fuera sale Gustavo, el mismo que había entrado? Pero cuando entran en la iglesia, Santa Rita es la que se sienta, ¡ay, aleluya, gloria a Dios! Pero cuando sale por la puerta, Santa Rita se quedó y sale Doña Matilda. Y cuando llega a su trabajo, no es Santa Rita, es Doña Matilda. Y nadie conoce que Santa Rita era ella cuando estaba dentro de la iglesia. ¿Entendemos, hermanos? Amén, amén. Este es el tipo de gente que se benefician de los beneficios de la palabra de Dios, que les gusta escuchar, que son alimentados esos 20.000. Jesús les dice: yo conozco que vosotros habéis venido porque no queréis trabajar, por lo que queréis saciaros gratis, queréis comer gratis. Y eso no puede ser. Quien no trabaje, que no se alimente, dice la Biblia. Son personas naturales. Primera de Corintios, capítulo 2 y versículo 14. Este capítulo de Corintios nos muestra 3 tipos de personas: los naturales, los carnales y los espirituales. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por mucho que a Herodes, que a Doña Matilda, que a Don Cloromilo le guste escuchar la palabra de Dios, no la puede llegar a entender espiritualmente, porque nunca nació de nuevo. Nunca fue transformado, nunca tuvo un corazón nuevo, nunca el Espíritu Santo moró en él. Pero le gustaba escuchar, y le gustaba orar, y le gustaba levantar las manos, y cuántas cosas le gustaba a Doña Matilda. Y cuando salía, como yo digo siempre, cuando iba a tender la ropa, uy, me faltan 4 pinzas, se la cojo a la vecina, que no me ha visto. Eso no es de un hijo de Dios. ¿Amén? Amén. Pero otra cosa, hermanos, son personas que no les gusta el compromiso. No se quieren comprometer con la iglesia. Hemos leído en Hechos, capítulo 2 y versículo 45, que todos vendían sus casas y se comprometían unos con otros. Y el Señor iba añadiendo los que tenían que ser salvos.
Cuando nosotros el Señor nos pide de nuestro sustento, de nuestro dinero para dar a la iglesia, es un compromiso que nosotros tomamos con Dios. Si esta es mi iglesia local, yo tengo un compromiso. Allí donde esté, yo tengo un compromiso. Ese compromiso yo lo tengo con Dios. ¿Os acordáis lo que os expliqué el otro día? Que había un cristiano, que era muy cristiano, pero resulta que le dispararon con una pistola por el hombro, por la espalda. Y le dispararon y la bala atravesó el hombro y le trayó y cuando llegó a la cartera dijo: ¡ay, ay, ay! Ahora sí que me duele. ¡Ay, ahora sí que me duele que ha llegado a la cartera! Ahora sí que me duele que ha llegado a la cartera, que ha tocado el centro de mi vida. Que como he dicho, la cartera no es otra cosa que nuestra fuerza, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, y que nosotros también se lo tenemos que entregar al Señor. Porque el Señor es el que suple, y el que nos alimenta, y el que nos multiplica. El Señor no es deudor de nadie, el Señor no pide a nadie y luego lo deja abandonado. Todos los que estamos aquí, que todos creo que hemos visto la mano de Dios, cuando le hemos pedido a Dios: Señor, no me abandones, no me desampares, y no lo ha hecho. Ahí está a nuestro alrededor. Amén. Después tenemos otro tipo de personas, que son aquellos que vuelven atrás. Estos son muy tristes. Son personas que sí que han nacido de nuevo. Son personas fieles. Son personas que creen en el Evangelio, pero llega el día de la prueba. Esa prueba que a todos nos va a llegar y no la suelen superar. Yo siempre me gusta hablar de Adán. ¿Os acordáis? Yo siempre os explico la historia de Adán, del corazón de mantequilla, como yo le llamo, y de costilla dura de roer, Eva. Y llega Eva, que había visto aquel árbol que era tan bonito y tan precioso con aquellas frutas. ¡Ay, qué bueno! Y la serpiente que le decía lo que ella quería oír: no pasa nada, vivirás eternamente, serás como Dios, podrás llevar tu vida, no hará falta que dependas de nadie. Ay, y lo vio y cogió del árbol y le dio a comer a su marido. Y entonces ella llegó corriendo: ¡Adán, Adán! Y allí, corazón de mantequilla, cuando la vio delante, enamorado hasta los sesos. ¡Ay, mi mujer! ¿Qué querrá ahora? ¿Que le lave la ropa? ¿Que le cambie el sofá? ¿Qué querrá que le haga? A ver, ¿qué quieres, cariño? Mira, aquí tengo este fruto. Y la serpiente ha dicho que no nos pasará nada. Llegó la prueba para Adán. Ahí estaba Dios vigilándolo, muy de cerquita, a ver ese corazón de ese hombre que lo había hecho, a ver ese cristiano que ha nacido de nuevo, a ver aquel por el cual yo morí en la cruz, ¿qué es lo que va a hacer? Adán tenía que haberle dicho: cariño, el Señor dice en su palabra, no tenemos que comer de ese árbol. Tíralo, que no voy a comer, ni tú tampoco. ¿Pero qué hizo él? Ay, cariño, si tú lo dices, y como dice la serpiente, pues a lo mejor tendrá razón. Y comió corazón de mantequilla. Y no pasó la prueba. Y tuvo que salir del huerto del Edén, y todas las cosas que todo el mundo sabemos, que hasta nuestros días son consecuencias. Y así nos pasa a los cristianos. Llega un día que nos toca la prueba. Estos son los que cayó sobre la piedra, nos dice Lucas capítulo 8 y versículo 13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, ¿por dónde se recibe la fe? Por el oír. Habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Llegó el momento de la prueba, llegó el momento difícil, donde todos tenemos que pasar. Les gusta también escuchar la palabra, han tenido fe y gozo, pero los afanes de la tierra los corrompen. Los de sobre las piedras son personas
que no dan fruto. Amén. Han empezado en el Evangelio, continúan en el Evangelio, llevan 30 años en el Evangelio, pero no dan un fruto. El ejemplo de la cartera son aquellas personas que todavía cuando la bala les toca la cartera, ¡ay!, todavía les duele la cartera. Son personas que no dan fruto. Todavía cuando salen a la calle, ¡ay, que nadie me ha visto! Mira, esta pincita que mira bien para tender la ropa. Son personas que todavía no entienden que tenemos que obedecer a nuestros superiores como si fueran puestos por Dios mismo, porque están puestos por Dios. Y el que nada hace, nada teme, dice la Biblia. Pero no, son personas que los esquivan. Si mi jefe me dice esto, pues yo sí, delante de él, sí, cuando me siento, yo me siento, y que pasen las horas. Cuando dice la Biblia, siervo, cuando trabajes para tu dueño, no mires a tu dueño, mira a Jesucristo, trabaja como para Jesús. Tenemos que ser los mejores en todo lo que hacemos. Amén. Pero este tipo de personas no llevan fruto, no tienen paciencia, no tienen gozo, no tienen fe, no tienen amor, no tienen el fruto del Espíritu Santo manifestándose en su vida. Y cuidado, también os diré que esto es un proceso y es un caminar. No se coge en un día, no se coge en dos. Aquella costumbre que nosotros tenemos de coger la pincita, llega un día en que nos damos cuenta, uy, esto es pecado. Ya el Espíritu Santo ya te dice que es pecado. Ahí es el momento en que a ver tu corazón cuál será. Si el de Adán, ¿o qué corazón vas a tener? Vas a tener un corazón que vas a decir, no, eso es pecado. Lo que es pecado, yo lo desecho. Ahí empiezas a dar frutos. Ahí empieza a madurar un cristiano. Ahí es donde un cristiano empieza a verse quién es un cristiano. Mateo capítulo 7 y versículos del 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Continuamos. Por sus frutos los conoceréis, no por sus dones, no porque canten muy bien, no porque lloren mucho en la iglesia, no porque salten o griten o brinquen o se caigan o se tumben o lo que sea, no, por sus frutos los conoceréis, porque sus frutos es lo que es lo importante de un cristiano. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos. ¿Verdad que tú vas a un manzano y no esperas recoger una fruta llena de espinas? Sino que tú esperas recoger un manzano. Y cuando tú vas a una zarza, tú esperas recoger un abrojo, ¿me entiendes? Sí, iba a decir una mora, porque son moritas que hay allí. Y cuando tú vas a un árbol, vas a recoger lo que tiene aquel árbol. Ahora, cuando uno se acerca a un cristiano, ¿vosotros creéis que va a recoger envidias, odios? ¿O tiene que recoger amor, gozo, paz, benignidad, paciencia? ¿Lo vemos? Cuando tú te acercas a un cristiano, tienes que percibir cosas espirituales buenas, que sabemos que es un proceso. Todos no hemos nacido Santo Clorobildo. Yo no nací Santo Clorobildo, yo nací Daniel lleno de pecados y desfallos. Ahora, en mi vida, el Espíritu Santo va tratando conmigo y vamos cambiando. Cuesta, y cuesta muchos lloros a veces, porque uno quiere ir por aquí y el Señor te dice, ahí no tienes que ir, tienes que ir por allá. Y las cosas son así. Pero nadie nace Santo Clorobildo o Santa Rita o etcétera, etcétera. Todos nacemos personas pecadoras, donde el pecado mora en nosotros. Así todo buen árbol da buenos frutos, los cristianos, pero el árbol malo da malos frutos. Aquella persona que quiere ser y no es, al final sus frutos son malos. Y por sus frutos los conoceréis. Amén. Amén. Amén.
pero muy triste, porque la Biblia nos da muchos ejemplos de ese tipo de personas que han empezado y que no acaban, y que han empezado y que no terminan, y que han empezado bien y que acaban muy mal. Y hay muchos pastores y muchos cristianos, y la vida cristiana no es como un día empecé. Mira, Señor, un día yo me acuerdo que me arrepentí de mis pecados y caí llorando. Ay, aquel día, ay, cuando me acuerdo. Y me acuerdo que vi el cielo abierto, ay, y te vi los pies, ay, y subí al tercer, ay, uy, ay. Y hoy, pues mi vida es un desastre. Resulta que tengo un amante, resulta que robo al gobierno, resulta que robo en mi trabajo, resulta que no me gusta trabajar, soy un gandul, resulta que etcétera, etcétera, etcétera. Pero un día empecé bien, Señor, un día empecé, cuando yo empecé. Si tú me hubieras visto, cariño, cuando yo empecé. Hasta una aureola tenía en la cabeza, ¿sabes? Pero no es como se empieza, hermano, es como se termina. Esta es la vida del cristiano, cómo se termina. Mira, Hebreos nos da un ejemplo muy duro, muy duro, porque es imposible que los que una vez aquellos de la aureola fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, o sea que tuvieron el Espíritu Santo. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, o sea que ellos escuchaban la palabra de Dios, las promesas de futuro, y recayeron. Volvieron otra vez a recaer. Sean otra vez renovados. Es imposible que estas personas sean renovados otra vez para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Si ya Jesús murió por ti, si tú haces marcha atrás, ¿tú crees que Jesús tiene que volver a morir por ti? Es lo que está diciendo estos versículos. Esto es un camino largo. Esto es una maratón, no es una carrera. No es el que llega primero, es el que llega. Amén. No, aquí no se trata de primero, ni segundo, ni tercero, es el que llega. El que llega al final. Este es el que recibe la recompensa. Y por el camino hay muchos hermanitos que vienen a la iglesia y que se quedan. ¿Por qué? Porque no son fuertes en la palabra de Dios. Por eso os refuerzo cada semana. La palabra de Dios es lo más importante. Más que cualquier cosa, la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos sustenta. La palabra de Dios nos edifica. La palabra de Dios nos corrige, la palabra de Dios nos enseña, la palabra de Dios la llevamos dentro y nos protege. La palabra de Dios lo hace todo. Porque por la palabra de Dios, dice Pedro, fueron hechos los cielos y la tierra. ¿Qué no va a hacer la palabra de Dios en tu vida? Pobre hombre. Amén. Si cuando dijo Dios sea la luz, se hizo la luz. ¿Tú crees que un problema va a ser grande para Dios? ¿O una prueba va a ser difícil para ti teniendo el Espíritu Santo a tu favor? Es imposible. Pero estos se desviaron, estos recayeron. Dice que cayeron entre espinos y los espinos se comieron la palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Son personas, y esto hay que tener mucho cuidado todos los que estamos aquí, llevadas por los sentimientos, por los sentidos. Y un cristiano no se lleva por la vista, se lleva por la fe. Dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Tu corazón te puede engañar, mi corazón me puede engañar. Entonces yo no me puedo fijar en las cosas que toco, que palpo, que veo. Ay, es que hoy he sentido a Dios. Ay, hoy sí que he sentido a Dios.
Ay, hoy sí que San Cloromildo sale por la puerta. Ay, hoy sí, hoy sí, hoy sí. Y a la primera dificultad que tenemos en la puerta, estamos maldiciendo a Dios. O estamos discutiendo, o estamos haciendo cosas que al Señor no le agradan. Nosotros no nos guiamos por el sentimiento. Ay, qué sentimiento, hoy sí que sentimiento. No, nosotros nos guiamos por fe. Yo soy un hijo de Dios, porque dice Dios en su palabra que a que los recibieron, a esto les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el Espíritu Santo que está en mí me da testimonio de que soy un hijo de Dios. Y yo salgo de aquí y soy un hijo de Dios. Y si peco, abogado tengo contra el Padre, y tiro adelante, y venga Señor, y yo quiero ser transformado, y yo quiero ser una nueva criatura, y yo quiero llegar a la meta. Amén. Esa es la actitud, ese es el cristiano. Cuando la Biblia da una advertencia, es una advertencia muy gruesa contra estos cristianos, estas personas. En 2 de Pedro, capítulo 2, y versículo del 20 al 22. En 2 de Pedro nos dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, pues no sabes al mismo tipo de persona, aquella persona que se escapó del mundo, de los problemas del mundo, y sin embargo luego dice que se vuelve a enredar en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Aquel que ha conocido al Señor y luego se deja al Señor, que se prepare, que todo no son rosas lo que viene. Adán conoció a Dios, Dios probó su corazón, y cuando él pecó y se vio fuera del paraíso, dijo, dura cosa es esta, en mi vida había trabajado yo, aquí no hay arbolitos que me den de comer, aquí tengo que trabajar la tierra, aquí tengo que sudar. El Señor dijo, con el sudor en tu frente, ahora comerás. Antes era Dios el que me alimentaba, antes era Dios el que me sustentaba. Dura cosa es haber caído y haber hecho marcha atrás, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Palabras muy duras, Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido. Estas no son las palabras que dijo Jesús. Y muchos se volvieron atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Y aquí la Biblia los compara como a perros y como a cerdos. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Hoy en día estuvo de moda hace unos años, no sé si os acordáis, los puerquitos vietnamitas, que la gente los tenía en su casa. Tenían unos cerditos pequeñitos y los tenía de mascota como si fueran un perrito, y los lavaban y todo. Pero si se despistaban un poquito, la puerquita vietnamita se metía en el barro después de estar lavada. ¿Por qué? Porque su condición es así está. Porque su condición es la que es una puerquita. Y cuando un perro vomita su comida, es el único animal que va y se lo vuelve a comer. ¿Por qué? Porque su condición es la de un perro. Y Dios le está diciendo a estas personas, si tú vuelves atrás, te puedo comparar con estos animales que a todos nos dan asquito, que no son limpios. Estas cosas no están bien hechas. Tú eres peor que una persona. Has bajado de nivel, has bajado a un nivel peor que los animales. En el juicio, estas personas hablarán cara a cara con Jesús, porque lo han conocido. Ellos sí que lo han conocido, pero la respuesta es muy dura. Mateo 7, versículo 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Que yo me acuerdo que vino aquella chica aquella vez y tuve el espíritu, yo que sentía que tenía que dar una palabra y yo le dije que tenía esto y lo otro y más allá, Señor. Y en tu nombre, Señor, ¿te acuerdas de aquella persona que vino endemoniada, que se revolcaba y saliva así de todo y echamos fuera el demonio en tu nombre, Señor? ¿No te acuerdas de eso? Y el día que hablé en lengua, Señor, y aquel día que me caí porque un pastor me tocó la cabeza y tú no te acuerdas de esas cosas, Señor, que yo, todas esas cosas que yo era así, Señor. Y en tu nombre hicimos muchos milagros, Señor. Yo me acuerdo de la campaña que teníamos viernes de milagros y venía todo el mundo. Bueno, algún dolor de cabeza se iba y a otra cosa, pero venía mucha gente a la campaña de los milagros. Y entonces les diré, les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esta palabra es muy importante en la Biblia, maldad. En el original griego significa anomia. La palabra anomia es sin ley. Nomia es ley y la palabra es sin. Por ejemplo, cuando ponemos el prefijo a, estamos diciendo que sin, por ejemplo, un anormal es que no es normal, es fuera de lo normal. Un anomio es una persona que no tiene la ley. Pero si Jesús vino a crucificar la ley ritual, no la moral, los 10 mandamientos están todavía vigentes. No robarás, no matarás, no codiciarás. Amarás a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo, a tus hermanos. Maridos, amad a vuestras mujeres, esposas, a vuestros maridos, hijos, obedeced a vuestros padres. Padres, no os paséis con los hijos. Sí, la vida está llena. Hacedores de maldad, personas que aparentemente hicieron mucho, pero nunca obedecieron la ley del Señor, nunca llevaron fruto. Pero para estas personas todavía hay una buena noticia en la palabra de Dios. Si han llegado a ser hijos de Dios, Apocalipsis 3:19 nos dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Por qué? Porque el Señor te hará volver, pero te va a doler. Más vale volver de buena gana que volver cuando el Señor te trae. Reprende y castigo. Hebreos 12:6 aún lo dice más fuerte. Hebreos 12:6 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota todo el que recibe por hijo. Lo azota. Amén, hermanos. O sea que para este segundo tipo de personas todavía hay una oportunidad. El Señor todavía los puede rescatar. Acordaros del hijo pródigo. ¿Sabéis, no? La parábola del hijo pródigo. Padre, yo ya no quiero saber nada de ti. Dame el dinero que yo me voy. Pues el padre le da el dinero. Triste, pero le da dinero. El hijo se va. Al final no tiene ni para comer. Los cerdos comen mejor que él. Y resulta que su padre era millonario. Su padre tenía trabajo. Su padre tenía comida. Volveré y le diré: pecado contra el cielo y contra ti. Hazme como uno de tus jornaleros. No me hagas como tu hijo. Y como uno de sus jornaleros, él iba con esa humillación. Me había apartado, pero vuelvo a ti. ¿Y qué hace el padre? ¿Qué jornalero? Tú eres mi hijo, un anillo, matar al cordero, darle de vestida, lavarlo. Es mi hijo. Es mi hijo. He muerto por él en la cruz. ¿Cómo lo voy a dejar que se escape? Más vale cojo en el cielo que entero para el infierno. Amén. Amén. Por
Bueno, tenemos antes aquellos que son traidores. El tercer grupo de personas son los hijos del maligno. Estos son hijos, pero no de Dios. Estos son hijos de Satanás. Normalmente son las personas más cercanas a los pastores. Mira por dónde. Son las personas que más el pastor puede confiar. Son las que aparentan ser más espirituales. Los que nadie diría que tienen tanto odio en su interior. Judas es el ejemplo. Porque muchos diríamos, Judas era malo y tenía malos pensamientos y todos sabían que Judas era malo. Pues no, nadie sabía que Judas era malo. Solo Jesús conocía su corazón. Marcos 14:20 nos dice: él respondiendo le dijo, es uno de los 12 el que moja conmigo el plato. Resulta que cuando hace 2000 años no había mesas como ahora para comer. Todos se recostaban y tenían la comida en el suelo. Y en el mismo plato comían los más amigos. Y en el plato de Jesús, el que comía era Judas, no era Juan, ni era Pedro, ni era Tomás, era Judas. El amigo de Jesús era Judas, el que comía en el mismo plato que él. Eran 12 y habían 6 platos. Y uno de ellos era el de Judas con Jesús, el más acercado. Por eso nadie se lo creía. Judas no lo va a traicionar. Cuando Jesús lo dijo, el que moja, no se lo creyeron. Porque si se lo hubieran creído, lo hubieran dicho para, o hubieran hablado con él. No se lo creían. No puede ser. Judas es el del dinero. Judas es el que lleva la economía, el que tenemos más confianza en él. Él recoge las ofrendas y las guarda. Él no nos va a engañar. Él no nos va a robar. Pues justamente fue Judas. Pero en la parábola del sembrador nos dice que son los que cayeron en los espinos, los que son engañados por 3 enemigos muy poderosos. Los afanes de esta vida siempre procuran por el mañana. Las riquezas, el amor al dinero es el principio de todos los males y el placer es de la vida. Darle placer a la carne, pero todo en oculto, sin que nadie lo viera. Judas dice que robaba, era ladrón y él robaba de la bolsa. Solo Jesús lo sabía, los demás no lo sabían. Pero él comía en su plato, estaba muy cerquita. Traidores, porque cuidan sus vidas. Y esto, hermano, estamos en tiempos finales. Mateo 24, capítulos 9 y 10. Cuando Jesús habla de los fines de los tiempos y dice, entonces os engañarán, os entregarán a tribulación, alguien os va a entregar y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. No es que vendrán de fuera a entregarnos, no, es que se entregarán uno a otros. No sé si lo leímos o lo escuché en una predicación de una iglesia en Rusia, donde llegaron unos soldados a la iglesia y les dijo a todos los que estaban allí, si queréis salvar vuestras vidas, salir de la iglesia, salir corriendo, porque a los cristianos los vamos a matar a todos. Y salieron muchos de la iglesia y se quedaron un grupito que iban a dar la vida por Dios. Y aquellos soldados se quitaron el uniforme y dijeron, nosotros somos cristianos. Lo que pasa es que tenemos que averiguar quién son los traidores dentro de la iglesia. Y esta es la forma de averiguarlo. Pero nosotros nos jugamos la vida. Nosotros somos cristianos. Y los que habían allí, ellos sabían que eran cristianos. Los traidores habían salido todos por la puerta. Así es en la casa del Señor. Así es. Muchas veces tú estás en la iglesia y haces hermandad con un hermano. Ay, hermano, que no me dejarás un dinerito, que no haremos un negocio juntos, que no haremos esto, que no haremos lo otro, que no sé qué, que no sé cuánto, creyéndote que porque es hermano. Y resulta que cuántas desgracias han pasado en las iglesias,
dinero que no se ha devuelto, negocios que han ido mal, cosas que han pasado tremendas y que al final han perjudicado la vida de los hermanos por no ser prudentes, porque nosotros tenemos que ser prudentes, astutos como serpientes, dijo Jesús, humildes como palomas. Son cizaña, Mateo 13, del 24 al 30, donde se nos narra la parábola de la cizaña, donde resulta que Jesús, el Padre, el sembrador, sembró una buena semilla de trigo, pero dice que por la noche vino el diablo y sembró cizaña entre el trigo. La cizaña y el trigo cuando crecen son idénticos, solo se ven por el fruto, solo se ven cuando al final la cizaña, el fruto de la cizaña es diferente a la del trigo. La cizaña no se puede comer, el trigo todos sabemos que con ello hacemos el pan. Son cizaña metidos por el diablo. Por eso nosotros iglesias muy pequeñitas, no es el caso, pero iglesias grandes, donde uno se cree que es mi hermano, y resulta que mi hermano no es tan mi hermano. Esto pasó con un pastor amigo mío, con Alan, que tuvo un pastor invitado, y el pastor invitado se sentaba ahí, y resulta que se levantaron para cantar, y le pusieron mostaza cuando se levantó. Se sentó sobre la mostaza. Me he ensuciado todo de mostaza. ¿Y qué hizo? Pues se fue al baño, como son iglesias grandes, de 1000 personas y así, donde ya la iglesia está bien organizada y tiene personas vigilantes y todo para que las cosas se hagan en orden. Y uno se presenta, ay hermano, mira lo que le ha pasado, yo trabajo para la iglesia, venga que yo le ayudo mientras usted se limpia, deme su allí le llaman saco, su chaqueta, y deme su portafolio, yo le vigilo y usted tranquilo. Cuando él entra, se lava, cuando sale, ni portafolios, ni chaqueta, ni hermano, ni primo, ni tío, ahí no quedaba nadie, ¿me entiendes? Se le presenta al pastoral, mira lo que me ha pasado, uno de tus ungieres, de los que trabajan. No, hermano, yo no te he enviado a ninguno. Pues si me ha dicho que tú lo has enviado tú. Y yo, todo planeado para robarle a ese pastor. Le robaron las tarjetas, el dinero, las predicaciones, todo lo que llegó para. No todo el que se siente en una iglesia es un hijo de Dios. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Tenemos que ser astutos, conocedores de la palabra del Señor. No tenemos que ser. Es obligatorio y más en los tiempos que vivimos. Y por último, nosotros, los discípulos. ¿Quién no es un discípulo aquí? Perfecto. Todos somos discípulos. Amén. Amén. Estos son los hijos de Dios, los que dejaron entrar en sus corazones a Jesús. Juan 1:12. Con cualidades y manifestaciones de un hijo de Dios. Nosotros somos los de la buena tierra. Donde cayó la tierra, y dan buena tierra. Tienen verdadera fe en la obra de Jesús, acompañada de frutos. Nosotros damos frutos, poquitos o muchitos, pero damos frutos. Tienen un corazón transformado. Ezequiel capítulo 36 y versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia. El agua limpia es la palabra de Dios en la Biblia. Cuando vosotros veáis el agua en la Biblia, es el agua, es la palabra de Dios. Limpios por el agua, limpios por la palabra de Dios. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Porque cuando venimos a Jesús, todos venimos cargados de ídolos. Nosotros somos el primer ídolo. Nosotros nos queremos agradar a nosotros mismos. El otro versículo, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Estos son los discípulos del Señor, no nosotros, es Dios que lo hace dentro de nosotros. Nosotros hemos creído con una fe verdadera y perseveramos en la palabra del Señor. Amén.
agua, corazón nuevo y el espíritu. Retienen la palabra y la ponen en práctica. Mateo 7, 24. Mateo 7. Cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Sabéis qué palabras son estas? ¿Sabéis qué palabras son? Son los versículos capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Ese es el final del famoso sermón del monte. Ese es el final. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, no las escucha, las hace, las practica, las pone en orden, las cosas que allí están predicadas, que es el evangelio de verdad. Bienaventurado el que llora, bienaventurado los pobres, todas esas cosas, dar limosna. Entonces, pues, Dios ha predicado. Lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vino el viento, y vinieron las aguas. Pero aquella No sé casa cómo funciona. Amén. He puesto dibujitos de la tele. Dan fruto con perseverancia, como nos dice la parábola del sembrador, tan fruto. Es un camino, hermanos. Es una vida. Es un sin parar. El que se para se queda detrás. Nosotros somos la luz, no somos sombra. La sombra es un estática. La sombra que hay aquí detrás, esta sombra es estática. Porque hay algo que impide la luz. La luz viaja. La luz se mueve. La luz se esparce. Nosotros somos luz. Nosotros siempre estamos en movimiento. Nunca estamos estáticos. No somos la oscuridad. Amén. Amén. Y por último, si me queréis escuchar un momentito, por último, y con esto acabamos, por último, Espera, apártate de ahí, que no toquemos eso. estos hijos de Dios, estos que han caído en buena tierra, estos que son discípulos, tienen unas características únicas como hijos de Dios. Tú escucha bien lo que te voy a decir y tú di si tú tienes alguna de estas características. Porque si tú tienes una o más de estas características, puedes estar seguro que eres un hijo de Dios. Los hijos de Dios aman la palabra de Dios. Leen la palabra de Dios. Estudian la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente para llenar sus vidas. No necesitan sentir, no necesitan llorar, no necesitan reír para ser felices. La palabra de Dios les hace felices. Aman reunirse con sus hermanos. Aman congregarse con sus hermanos. Aman separarse del mundo y unirse a los que Dios ha unido. Aman hablar de Jesucristo como nuestro hermano Isidro, que nos ha traído todo esto para hablar de Jesucristo. Los hijos de Dios aman hablar de Jesucristo, pero los hijos de Dios odian el pecado y odian lo que Dios odia. Cuando algo es pecado, es pecado. Y es pecado aquí, en el cielo y en el infierno. En el infierno también se acuerdan de los pecados que hicieron y de que no se quisieron arrepentir. Esas son las cualidades de un hijo de Dios. Y ahora vamos a cantar una alabanza que se dice el poder de la cruz. Porque el poder de la cruz, allí es donde conseguimos nosotros la victoria. No Jesús, porque Jesús es la victoria. Jesús no consigue victorias. Jesús es victorioso en sí mismo. Y a nosotros nos da victoria. Así que, hermanos, como hijos de Dios, vamos a adorar a nuestro Rey. Vamos a adorar con esta última adoración a Jesús y a reconocer que Él es el Rey de Reyes, el Señor de